¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al canal Shenhan Forage Alta Magia, 4 del 9 ya estamos en el mes de septiembre, finalizando el año, ya prácticamente se nos va el año. Y bueno, siempre con la esperanza, me imagino que muchos de ustedes, como quizás uno, de que bueno, un año venidero, siempre sea un poco más próspero en algunos aspectos al menos que el que se va, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a todos, espero que estén bien. Vamos a hablar un poquito de, como ya habrán leído en el título, uno de los íconos ciertamente más renombrados en la historia del ocultismo y que ciertamente ha contribuido demasía justamente con la misma, especialmente en lo que es la parte occidental de antaño en las prácticas del arte. El señor Eliphas Levi. En realidad el verdadero nombre de Eliphas Levi era Alphonse Louis Constant. Y es ciertamente una figura, como bien manifesté, bastante fundamental en la historia del ocultismo, especialmente en realidad de ambos, de antaño y de moderno, porque en antaño evidentemente contribuyó, como bien manifesté, mucho a lo que es el desarrollo del ocultismo como tal, y hoy por hoy en la modernidad ciertamente sigue siendo reconocido, por lo cual es un ícono dentro de lo que son las prácticas del arte mágico en su más alto estatus. Don Eliphas, como es conocido mundialmente, él nació en París, Francia, un 8 de febrero de 1810 y falleció el 31 de mayo de 1875. ¿Sí? Don Levi es conocido ciertamente por sus contribuciones significativas, obviamente lo que es la filosofía, básicamente lo que es el esoterismo o el ocultismo y la magia ceremonial ciertamente. A través de su vida y obras, ciertamente, Don Levi se erigió como un puente, podríamos decir, entre lo que son las tradiciones ocultistas antiguas y la reinterpretación moderna de las mismas, dejando un legado, claramente, que sigue siendo relevante hasta el día de hoy, como bien manifesté. Don Eliphas Levi, como bien manifesté, nació justamente en una familia modesta y desde muy joven mostró interés por la religión y por el estudio de lo espiritual. Ingresó al seminario de Saint-Sulpice en París con una intención de convertirse en sacerdote católico. Seguramente es muy parecido a la vida de cada uno de nosotros. Quizás yo, por ejemplo, como bien de un modo impuesto o impositivo me han colocado en esa religión católica, ni bien uno no nace, sin la elección obviamente de cada quien, ¿sí? Y nací prácticamente como católico, me desarrollé como católico. Es más, muchos dirán, wow, pero yo tengo, la primera comunión y también tengo confirmación en el catolicismo. Yo tomé un sendero distinto quizás de la parte espiritual, no tanto hablando de la religión, sino de lo espiritual como tal. Así que muy católico de chico y muy brujo de grande, ¿no? Como corresponde quizás. Esto depende de la perspectiva de cada quien. Y sin embargo, las inquietudes del EPI, esas inquietudes intelectuales y espirituales, sí, obviamente comenzaron a afinarse cuando comenzó los estudios justamente para convertirse en sacerdote católico, ¿sí? Entonces, así como su tendencia a desafiar las enseñanzas ortodoxas, lo llevaron ciertamente a abandonar el seminario antes de tomar los votos finales. Básicamente, como para que entiendan algunos, antes de su graduación como sacerdote católico. Y este acto justamente marcó el inicio de una vida caracterizada justamente por la exploración de las ideas religiosas y filosóficas fuera de lo que es el cristianismo tradicional, ¿sí? Tras dejar el seminario, don Eliphas experimentó con diferentes formas de expresión artística e intelectual, incluyendo la escritura de poesía y evidentemente también su enseñanza. Durante este periodo se casó con una señora de apellido Cadiot, ciertamente, y aunque su matrimonio fue breve y turbulento, este periodo de su vida estuvo marcado por la pobreza y la lucha constante, tanto económica como personal.
Sin embargo, sus escritos durante esta época comenzaron a reflejar una profunda inquietud por las cuestiones metafísicas y esotéricas. Don Levi adoptó su nombre esotérico, o el nombre mágico, como algunos lo conocen, como un seudónimo en la década de 1850, uniendo su primer nombre con el hebreo Levi, lo cual simboliza su conexión con la tradición mística judía y la cábala, y claramente unificando así ciertamente su identidad espiritual con su obra. Fue en este momento que Levi comenzó a desarrollar y sistematizar sus ideas sobre lo que es el ocultismo, inspirándose en una vasta gama de fuentes, desde la cábala hasta la alquimia, el tarot y la magia ceremonial. Todo el mundo conoce a Levi por sus dos obras principales, que es Dogma y Ritual de Alta Magia, y también en el libro La Historia de la Magia, ¿sí? Yo ahora estoy hablando de un autor, no suelo hablar de autores, pero como estos ya han trascendido, bueno, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Aparte es ícono, ¿sí? Y no es lo mismo que algún autor de alguna obra de ocultismo, esoterismo, en la actualidad, ¿sí? Así que bueno, como es indefectiblemente un ícono del ocultismo y esoterismo, tiene que ser nombrado en el canal. Y estas obras que acabo de expresar no solo consideraron o consolidaron, mejor dicho, su reputación como un líder intelectual del ocultismo europeo, sino que también proporcionaron un marco teórico que ha influido ciertamente y profundamente en el desarrollo posterior de la magia occidental. Dogma y Ritual es quizás, obviamente, la obra más influyente de Levi, que interpreto que todo lo que están escuchando acá, el presente audio, habrán, interpreto, escuchado al menos, no digo leído, y menos estudiado, pero al menos escuchado quizás, el nombre de esta obra. Y este trabajo se divide, hay que dividirlo indefectiblemente en dos partes. Uno es Dogma, que trata sobre los principios en realidad filosóficos y teóricos de la magia, y la parte de Ritual, obviamente, que se enfoca en la aplicación práctica o praxis de dichos principios. Levi redefine la magia como una ciencia espiritual. De hecho, incluso hoy, al menos he leído por allí de que a la espiritualidad se la considera una pseudociencia, o ciencia como tal, pero bueno, subyugada a la ciencia tradicional, por así decirlo, ciertamente. Y Levi la describe como una forma de entender y manipular las fuerzas invisibles que, según Levi, gobiernan justamente el universo, ¿sí? En el Dogma, Levi se adentra en lo que es la naturaleza del universo, la divinidad, el bien y el mal y la condición humana, y se basa en la cábala y también en el simbolismo cristiano, y sostiene que todas las religiones y tradiciones esotéricas comparten ciertamente un núcleo común de verdades. Introduce conceptos como, por ejemplo, el poder de la palabra y el símbolo, y enfatiza la importancia del autoconocimiento y la disciplina personal en la práctica mágica. El ritual, sin embargo, ofrece un compendio básicamente de técnicas prácticas, desde la creación de talismanes y amuletos, cosa que también se ha visto en el canal, hasta los rituales de invocación y evocación, que también se ha visto en el canal, especialmente en el área de membresía de carácter pago. Recuerden que en el área de membresía tienen material muy lindo, ¿sí? Más de carácter práctico, importante y complejo que todo el material que se encuentra aquí en la parte pública o gratuita para la totalidad de los oyentes, ¿sí? Levi introduce por primera vez en ese entonces lo que es la figura icónica de Baphomet, una representación básicamente simbólica de la dualidad universal y también lo que es la reconciliación de opuestos, que se ha convertido en una de las imágenes obviamente más reconocibles y controvertidas del ocultismo. Y Levi también argumenta que la magia no es inherentemente buena o mala, sino que es una herramienta que puede ser utilizada para fines constructivos o destructivos. Yo esto ya lo he manifestado muchas veces, en que cuando hice el video de magia de colores, ¿sí? Que no hay una magia de un color, hay una intención en todo el caso, ¿sí? Y que tanto los espíritus que tienen su personalidad como nosotros que tenemos nuestra personalidad pueden ser tanto buenos o malos, o benévolos o malévolos, ¿sí? Conforme nuestra propia concepción, ¿sí? De dichos conceptos.
Este enfoque ético de la magia fue innovador obviamente en su tiempo y sentó las bases claramente para lo que es la magia ceremonial moderna, distinguiéndola obviamente de las prácticas supersticiosas o meramente folclóricas a lo largo de la historia. En la historia de la magia, Levi ofrece ciertamente una visión panorámica del desarrollo de la magia a lo largo de lo que es la historia humana, desde las antiguas religiones ¿sí? y misterios hasta la magia medieval y el Renacimiento como tal. Levi ve la magia ciertamente como una constante cultural y una expresión de la búsqueda humana por lo divino y también lo desconocido, porque si bien el humano tiene miedo a lo desconocido, también tiene esa ávida intención de conocerla, a pesar del miedo que evidentemente le provoca este aspecto desconocido de muchas cosas, ¿sí? Este libro ciertamente es un tanto de carácter histórico, básicamente, ya, o al menos hoy por hoy, como también un manifiesto filosófico, ciertamente, y se centra en la idea de que la magia es la ciencia oculta, ciertamente, que subyace a todas las religiones. O sea, para Don Levi, las figuras de los magos y alquimistas no son simples charlatanes o herejes, sino que son justamente verdaderos pioneros de la espiritualidad y el conocimiento. Y Levi también utiliza esta obra para criticar el materialismo claramente y la ciencia reduccionista de su tiempo, abogando básicamente por un retorno a las formas de reconocimiento y conocimiento que integran lo espiritual con lo material. Si tuviéramos que hablar un poco de lo que es la influencia y el legado de Don Levi, podría decir que la verdad, el impacto de Levi en el ocultismo moderno no puede ser ciertamente subestimado. ¿Sí? Su enfoque sistemático y filosófico de la magia proporciona, como bien dije, la base sobre la cual se desarrollan muchas de las corrientes esotéricas contemporáneas. ¿Sí? Sus ideas influyeron profundamente, ciertamente, en figuras claves del ocultismo a finales del siglo XIX y principios básicamente también del siglo XX, incluyendo obviamente a personajes como por ejemplo Elena Blavatsky, quien fundó también la Sociedad Teosófica, y Aleister Crowley, ya una persona, un ícono también de lo que es el ocultismo, especialmente acá en lo que es Occidente, quien adoptó y expandió muchos de los conceptos de Don Levi. ¿Sí? Crowley, por ejemplo, en particular consideró a Levi como su mentor espiritual. A pesar de que los dos hombres básicamente nunca se conocieron, Crowley llegó a afirmar que era la reencarnación de Levi, o sea que el mismo Crowley era la reencarnación de Levi. Y mucho de su propio sistema de magia, o sea, telema, interpreto que tendrán que saber a qué hacía referencia muchas veces en sus prácticas Crowley, está basado en los principios delineados justamente por Levi. Sí, la imagen de Baphomet, por ejemplo, popularizada por Levi, también se convirtió en un símbolo central de la iconografía de la magia moderna telemita y ha sido reinterpretada en innumerables contextos, desde la literatura hasta obviamente los cines. Además de su influencia en realidad en individuos, Levi también tuvo un impacto significativo en la estructura de las organizaciones ocultistas. ¿Sí? Sus escritos básicamente inspiraron la formación, por ejemplo, de la orden hermética de la Golden Dawn acá en Occidente, una sociedad secreta, o todo el mundo, secreta durante al menos los primeros tiempos, dedicada a la práctica de la magia ceremonial y la búsqueda del conocimiento esotérico. Y la Golden Dawn a su vez ciertamente influyó en casi todas las sociedades esotéricas occidentales subsiguientes, incluyendo, por ejemplo, a la orden Templi Orientis, o sea la famosa Otto, y varias formas también incluso de masonería esotérica. Levi ciertamente es reconocido por su enfoque sincrético de lo que es la magia y también la religión. Él, al menos particularmente, veía todas las tradiciones espirituales como diferentes manifestaciones de una verdad universal y creía que el estudio de la magia podía llevar a una comprensión más profunda de esa verdad. Su filosofía ciertamente es una mezcla de cábala, cristianismo, místico ciertamente, alquimia y astrología. Y él sostenía que todos los fenómenos espirituales pueden ser explicados a través de las leyes naturales ocultas. Uno de los conceptos más importantes de Levi es la idea del gran agente mágico, ¿sí? También conocido como la luz astral. Según Levi, al menos, esta es una energía universal que impregna todo el cosmos y que puede ser dirigida por la voluntad humana para lograr, obviamente, efectos mágicos. Este concepto se asemeja al éter de los alquimistas o al prana en las tradiciones hindúes y refleja claramente la creencia de Levi en la interconexión de todas las cosas.
Levi también hizo hincapié en la importancia de lo que es el simbolismo y la imaginería, básicamente en la práctica mágica. Para él, los símbolos son la clave del universo y herramientas que pueden desbloquear las fuerzas ocultas de la naturaleza. En Dogma y Ritual de la Alta Magia, dedica ciertamente una considerable atención al tarot, por ejemplo, que describe como un compendio simbólico de conocimiento esotérico. Y Levi fue uno de los primeros en conectar el tarot con la cábala, una asociación que ha persistido en la tradición esotérica occidental hasta el día de hoy. A pesar de su influencia, también Levi ha sido objeto de críticas, obviamente, y algunos de sus contemporáneos y sucesores lo acusaron de ser un compilador antes que un innovador, argumentando que muchas de sus ideas ya existían en las tradiciones esotéricas anteriores. Sin embargo, es innegable que Levi tuvo el talento de presentar y sistematizar estos conceptos de una manera que resonó con la mentalidad de su tiempo y que sigue siendo accesible para los lectores modernos claramente. Y además, la iconografía de Baphomet introducida por Levi ha sido malinterpretada y a menudo se ha asociado erróneamente con el satanismo, que es otra corriente de creencia espiritual. Para Levi, Baphomet básicamente representa la reconciliación de los opuestos y la unidad de lo material y lo espiritual, no una figura de maldad o corrupción, ¿sí? O al menos lo que consideran básicamente y lamentablemente muchas personas que puedan llegar a ver la imagen de Baphomet sin conocer evidentemente su significado más profundo, ¿sí? Esta confusión refleja ciertamente también la tensión más amplia entre lo que es la percepción popular del ocultismo y las intenciones más filosóficas y espirituales de sus practicantes. Y si tuviera que hacer un colorario o una conclusión, diría que Don Eliphas Levi fue ciertamente una figura pionera que dejó una marca indeleble básicamente en el paisaje del ocultismo, especialmente occidental, y su vida marcada por la búsqueda incesante de la verdad espiritual y su rechazo de la ortodoxia establecida, ciertamente, o al menos para mí en lo particular, refleja el espíritu de un verdadero mago y filósofo. Y sus obras continúan siendo estudiadas por aquellos interesados en las artes esotéricas, no solo como textos históricos, sino como guías vivas, ¿sí?, para las prácticas y la comprensión del misterio espiritual dentro de lo que es la magia ceremonial como tal. La obra de Levi no solo revitalizó el interés de la magia durante el siglo XIX, sino que también estableció básicamente, al menos yo lo interpreto de ese modo, las bases justamente para las prácticas ocultistas modernas. Y su legado perdura no solo en los textos que dejó, sino en la continua exploración de lo desconocido por aquellos que, como él básicamente, buscan ciertamente entender y dominar las fuerzas invisibles que evidentemente moldean nuestro mundo, nuestro entorno. Así que bien, esto ha sido un poco de la iconografía de la magia como tal, el famoso Salón de la Fama, si se quiere, un lugar muy merecido por Eliphas Levi, que ha contribuido tanto en aquel entonces o en antaño, y que sus enseñanzas, o al menos sus puntos de vista, perduran hasta la época moderna y actual en la que todos estamos claramente atravesando. Así que esto ha sido un poco de Eliphas Levi. Les sugiero que también lo investiguen, lo lean, analicen sobre todas las cosas, todos sus escritos, sus puntos de vista, ¿sí? Sus teorías, y bueno, gracias a ello, conforme también lo establece el canal, luego saquen sus propias conclusiones, porque el canal, como bien manifesté, el 97-98% de este canal lo que hace es brindar evidentemente puntos de vista, experiencias, reflexiones, y el resto del porcentaje que queda, que no sé, 1, 2, 3%, solamente eso está en lo que es la parte práctica, que está en el área de membresía, donde se enseñan rituales, ceremoniales, las explicaciones pertinentes y más profundas de cada ceremonia, del porqué de todo, fundamentando justamente la misma, va a estar en el área de membresía. Pero después el grueso del canal ciertamente es de carácter interpretativo y reflexivo para todos aquellos, porque interpreto que siempre es el modo más quizás constructivo, si se quiere la palabra, para que cada uno de ustedes pueda evidentemente avanzar en su propia interpretación, pensamiento y conclusiones que puedan sacar en base a las prácticas mágicas que puedan llevar adelante. Si el canal los insta siempre por ese sendero, por ese camino, para que ustedes
piensen o traten de pensar como un mago, ¿sí? En base a justamente las experiencias, las reflexiones o los análisis, ¿sí? Que puedo hacer yo en el presente canal en relación a un montón de cosas, ¿sí? Y si quieren una parte práctica, hay una parte práctica mínima que está en la área de membresía, como vi manifesté, donde ahí tienen todo lo que es la parte de ceremonias, rituales, trabajos también, ¿sí? Así que si les parece interesante ya el canal, imagínense lo que está allí en la parte de membresía. Así que bien, les mando un cordial saludo, un gran abrazo, gracias a todos por estar, y en este caso ha sido un ícono por demasía dentro de lo que es el ocultismo y el esoterismo, don Eliphas Levi. Le mando un abrazo grande para todos, se cuidan y que tengan un bonito día. Muchas gracias para todos por acompañar el presente canal.